Amado Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que vamos a poder pasar en tu palabra, escudriñando, estudiando, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje impacte nuestras vidas, impacte la vida de cada uno de los oyentes, de cada uno de los que estamos en este lugar, de aquellos que escuchan, Señor, tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que escuches nuestra oración y traiga, Señor, el mensaje a nuestras vidas que tú quieres, que harán crecer nuestras vidas, que harán que nosotros crezcamos y nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, es un súper gusto poder transmitir el mensaje del día de hoy, domingo 21 de julio 2024. Mensaje súper importante. Ya la semana pasada estuvimos viendo acerca de el acontecimiento con la higuera, ustedes recordarán. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en Marcos capítulo 11, verso 15 al verso 18. El título del mensaje es Una casa de oración para todas las naciones, para aquellos que están apuntando. Leo el texto, dice de la siguiente manera: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Estaba admirado de su doctrina. A manera de introducción, saben que hemos estado examinando el Evangelio de Marcos cada semana durante este año, principios de año. Hemos estado viendo el Evangelio de Marcos. Por allí estudiamos 2 semanas pasadas, estudiamos algún otro texto por ahí en Romanos, pero hemos estado viendo toda nuestra enseñanza este año en el libro de Marcos. Es muy importante que nosotros podamos enfocarnos a estudiar este libro porque nos descubre mucho acerca de Jesucristo y su obra. Ahora, a partir del capítulo 11 de Marcos, el enfoque del viaje de Jesús cambia hacia la cruz, que es el propósito esencial de su llegada aquí a la tierra. Escuchemos lo siguiente, porque de hecho el domingo pasado hablamos sobre los acontecimientos que tuvieron el día lunes. Después estuvimos viendo, de hecho hablamos toda la cronología de la semana: el día lunes, el día martes, el día miércoles, que es el día del silencio, el día jueves, donde hubo las últimas pláticas, ¿cómo se puede decir? Lo último que le dijo a sus discípulos, la última cena, los preparativos de todo esto, la traición de Judas. El viernes vino desde la tarde del jueves, noche del jueves, hasta el mediodía del viernes, todo el juicio injusto hacia Jesús. Después vino la crucifixión el sábado, todo el viernes, el resto del viernes. Acuérdense que fue crucificado a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde él murió, etcétera. Todo eso lo bajaron de la cruz por causa del sábado y lo sepultaron, y así pasó todo la tarde noche del viernes, el sábado, tarde noche para nosotros, sábado ya para ellos, y así fue aconteciendo hasta la resurrección el día domingo. Pero fíjese bien, también vimos algo muy importante, y fue precisamente el incidente de que Jesús, o en el cual Jesús maldice la higuera. ¿Por qué? Porque había encontrado una higuera frondosa, pero no encontró fruto en tal higuera. A través de este evento, Jesús hace hincapié
en la importancia de la fe que lleva fruto. Importante, muy importante. La expectativa de Jesús para nosotros es precisamente que tengamos una vida de fe que lleva fruto. No una vida infructuosa, sino una vida de fe que lleva fruto. Sin embargo, Marcos registra el pasaje de hoy en medio del incidente de maldecir la higuera. Acuérdense de esto. Jesús viene hacia Jerusalén, en el camino maldice la higuera, va al templo, sale del templo y entonces al otro día, cuando van de regreso, se dan cuenta que se había secado la higuera. ¡Wow! Entonces, en medio de esto, Jesús muestra algo muy importante, enseña algo muy importante a sus discípulos y Marcos lo registra. ¿Qué es? Es la purificación del templo. Cuando Él va y purifica, limpia el templo de aquello que considera que está mal. A este tipo de estructura se le llama estructura de sándwich y es un estilo que Marcos utiliza con frecuencia. Al igual que cuando nosotros nos preparamos un sándwich, ya sea pollo, jamón, queso, el sándwich toma el nombre del producto que lleva adentro. Si tiene jamón, entonces es un sándwich de jamón. ¿Por qué? Porque lo que lleva adentro es la parte importante, tiene un mensaje importante. Para nosotros un sándwich de jamón pues es lo que nosotros vamos a esperar encontrar adentro del sándwich, entre las dos piezas de pan. De igual, si nos dicen un sándwich de pollo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar pollo, no vamos a encontrar jamón, no vamos a encontrar ninguna otra cosa sino pollo. Entonces, algo muy importante es cómo Marcos está registrando este suceso, porque bien pudo haber descrito el suceso de la higuera de principio a fin. Pasado eso, registrar ahora el tiempo de la purificación del templo, pero lo hace de una manera distinta. Lo hace de la manera, incluso de una manera cronológica, para que podamos entender la importancia de este momento tan crucial. Así que el pasaje de hoy está relacionado con el incidente de la maldición sobre la higuera y consiste o contiene el mensaje esencial que Jesús quería transmitir. Al igual que la higuera solo tenía hojas, pero no tenía ninguna fruta, no tenía absolutamente nada. Por eso es que Jesús maldice la higuera, pero como ya lo vimos la semana pasada, para dar un mensaje a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué importante! Ahora, a través de este pasaje, hace hincapié en la función original del templo y la razón fundamental de la existencia de la iglesia. Jesús dijo: mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones. En la declaración de Jesús de que la casa es una casa de oración para todas las naciones, hay un mensaje de misiones. Hay un mensaje de misiones. Y esto es algo que tú y yo vamos a tener que abrazar y es algo que vamos a tener que colocar en nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese bien esto. Todas las naciones incluye no solo al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Acuérdese que el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y como tal, de hecho, ellos se habían separado del resto de los pueblos. Ellos se habían separado del resto de los pueblos diciendo: ustedes, nosotros. Ustedes no son los elegidos, nosotros somos los elegidos. Y como tal, Jesús está hablando algo muy importante cuando dice casa de oración para todas las naciones. Estaba diciendo no nada más para ustedes, sino para todos. Muy importante. En Primera de Reyes, capítulo 8, después de que Salomón construyera el templo, ofreció una oración a Dios diciendo lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 41 al 43. Él ora diciendo de la siguiente manera: asimismo el extranjero, fíjense bien, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de tierras lejanas o de lejanas tierras a causa de tu nombre. Y luego tenemos ahí
un entre paréntesis, ¿por qué vendrían a causa del nombre? Dice, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Esto está hablando del Dios Todopoderoso, sí, el Dios que libra a su pueblo de las manos de sus enemigos, de las batallas, cómo los hace triunfar sin que ellos cobren esfuerzo, o si más bien sin que ellos hagan esfuerzo alguno. Es Dios el que les da la victoria. Entonces los pueblos se asombraban y se asombrarán, dice Salomón, a causa de esto, y vendrán a este lugar a orar. Dice, brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Eso fue lo que dijo el rey Salomón. Ahora, uno de los principales propósitos, o más bien más que principales, esenciales propósitos de la construcción del templo, era traer a los gentiles de vuelta a Dios a través de las misiones. Ahora tenemos que entender lo siguiente. Recuerde perfectamente bien que el profeta Malaquías dice, o Dios a través del profeta Malaquías les dice al pueblo de Israel: ustedes han menospreciado mi mesa, ustedes me han menospreciado a mí y me han entregado lo peor, pero lo que ustedes no tienen en cuenta es que mi nombre es invocado entre las naciones. Fíjense bien, porque Dios no había apartado su vista, sus ojos, su corazón de las naciones, de todos los demás. Dios no se había enfocado solamente en Israel. No, Israel iba a ser el instrumento para atraer a todos los demás pueblos hacia Dios. Sin embargo, los israelitas cayeron en un sentido equivocado de elitismo como la nación elegida, y perdieron el llamado a las misiones. Ellos perdieron el llamado a las misiones, y como resultado sus vidas se convirtieron en vidas colonizadas, cautivas, y por supuesto empezaron a caminar como vagabundos. ¿Por qué digo como vagabundos? Porque aunque es la nación, aunque es el pueblo escogido de Dios, no lo tienen. Han perdido el rumbo. No aceptaron al Mesías y han perdido el rumbo por esa razón. No se han dado cuenta de esto, incluso el día de hoy. No se han dado cuenta. Esta es la razón por la que a veces se hace referencia a Israel como los confines de la tierra, lo último. ¿Sabes por qué? Porque incluso es más fácil evangelizar países, naciones que están dentro del comunismo, en donde el cristianismo, los cristianos son perseguidos a muerte, pero incluso es más fácil evangelizarlos a ellos, porque el problema ahí es un problema político. Es un problema político en donde los políticos, las cabezas de esas naciones no permiten que se evangelicen, pero el corazón de las personas en esas naciones está abierto al evangelio de Dios, al evangelio de Jesucristo. Pero el pueblo de Israel, desde que son muy niños, ellos son instruidos para no aceptar a Cristo, para no entender, para no creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que se dice que, o muchas veces se hace referencia a Israel como los confines de la tierra, lo último de la tierra. Si algo tienes que conquistar, o si algo hay que conquistar, eso es Israel, hasta lo último de la tierra. Afortunadamente, nosotros como iglesia nos estamos aferrando a estos mensajes bíblicos esenciales, y ahora estamos asumiendo los desafíos del pacto y las misiones. Así que aduéñate de esto, quédate con ello, y tú y yo juntos vamos a las misiones. Vamos a alcanzar por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones del mundo, a las 237 naciones del mundo. La razón de nuestra existencia, la razón de la existencia de la iglesia,
no es otra cosa. No hay ninguna otra razón, sino convertirnos en una casa de oración para todas las naciones. La iglesia debe estar dirigida hacia las misiones. Ese es el trabajo, esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que en lo que nosotros debemos estarnos enfocando constantemente, todo el tiempo, las misiones. Hacia donde apunta el corazón de Dios es hacia donde nosotros también debemos apuntar. Lo que Dios quiere, eso es lo que yo quiero. Así que a través del pasaje de hoy, vivamos vidas dirigidas hacia las 237 misiones y tengamos evidencia de enorgullecer a Dios en el nombre del Señor Jesús. Fíjate bien, ¿ustedes recuerdan algún momento en la Escritura donde Dios se sintió orgulloso de alguno de los suyos? ¿De algún hijo suyo? ¿De algún siervo suyo? ¿Recuerda alguno? Yo le voy a decir uno: Job. ¿Recuerda que aquella parte en el pasaje donde dice que y fueron los hijos de Dios y entre ellos se presentaron delante de Dios y entre ellos iba también Satanás? Y entonces Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás le dijo: bueno, vengo de andar rodeando el mundo. Y entonces Dios, fíjate bien nada más este enunciado, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que como él no hay ninguno sobre la tierra? Digo, ese es un enunciado de orgullo, de yo sé quién es él, yo sé quién es mi siervo Job, me siento orgulloso. Ahora, que Dios diga de ti, que Dios diga de mí: me siento orgulloso de Ana, me siento orgulloso de Felipe, me siento orgulloso ¿me doy a entender? Me siento orgulloso de ti, porque estás haciendo conforme a mi corazón. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Así que tendremos que enfocarnos hacia las misiones. Punto número 1, para aquellos que están apuntando, vamos a leer los versículos 15 y 16. Acuérdese dónde estamos. Estamos ahí en Marcos, capítulo 11, ahorita vamos a leer en el punto número 1, vamos a leer el verso 15 y 16. 15 y 16. Punto número 1, una casa para todas las personas. Una casa para todas las personas. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Una de las primeras cosas que Jesús hizo después de entrar en Jerusalén para cumplir su misión esencial de la expiación en la cruz fue limpiar el templo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía que dejar enseñanza concreta y firme a sus discípulos que iban a continuar la obra de evangelismo, pero que también sobre ellos iba a caer la responsabilidad de la iglesia, de la guianza de la iglesia. Y Jesús quiso dar una enseñanza muy efectiva, muy dinámica, muy gráfica a sus discípulos para que pudieran entender su corazón, el corazón de Dios hacia las misiones. Según Marcos capítulo 11, verso 11, pudimos ver que cuando Jesús entró en Jerusalén, fue aclamado por una gran multitud. Pero realmente Jesús no estaba interesado en absoluto en aquello. Sin embargo, primero fue al templo y miró todo su alrededor. Por la noche se llevó a sus discípulos con él y fue a Betania, y muy temprano al día siguiente subió al templo de Jerusalén nuevamente. Al entrar en el templo, inmediatamente expulsó a los que estaban comprando y vendiendo en el templo y volcó las mesas de los cambiadores de dinero, los asientos de los que vendían palomas. En ese momento el templo estaba compuesto por varios atrios, o también les podemos llamar patios. Después de pasar por las puertas de Jerusalén,
llegaban al templo y haz de cuenta que el templo estaba dividido en diferentes sectores y cada sector estaba contenido dentro del anterior. Entonces, había un sector muy grande y llegabas a ese primer patio y ese es el patio de los gentiles. Un poco más adentro había otro patio más pequeño, aunque era grande, pero era más pequeño que el primero, y era el patio de las mujeres. Ahí solamente podían entrar mujeres y judíos. Después de ello, un poco más adentro estaba el patio de Israel. En el patio de Israel solo podían entrar hombres judíos. En la parte más interna todavía del patio del patio de Israel, el patio de los sacerdotes, se encontraba el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, que era donde se supone y realmente se manifestaba la presencia de Dios, se manifestaba Dios. Ahora, el lugar santísimo, hablando del lugar santísimo, no es que Dios viviera allí, porque no hay nada, absolutamente nada que pueda contener a Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero el lugar santísimo era el lugar en donde Dios se manifestaba hacia su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender esto. El templo mencionado, más bien, el lugar mencionado dentro del templo, en este pasaje, es el patio de los gentiles, el patio más grande, el primer patio. En donde, por cierto, se llevaban diferentes actividades comerciales, ya que en esos tiempos mucha gente, pero en serio mucha gente acudía en masas a Jerusalén para celebrar la festividad o para tener la fiesta más grande de Israel, que era el de la Pascua. Pero como cada persona que venía cada familia, cada persona tenía que traer una ofrenda, y es una ofrenda para sacrificio, que era un animalito, entonces a veces venían de muy lejos y venían caminando. No es lo mismo que hoy en día, que tenemos todo el transporte muy bien, pero no, en aquel entonces el transporte eran animales, eran bestias, eran carretas, y era difícil, no era sencillo. Los caminos no son como los que tenemos hoy en día, no, era un poco más complicado. Así que muchas veces los animalitos se ensuciaban, y ya no terminaba bien. Entonces, acuérdese que el sacrificio, lo que Dios demandaba para el sacrificio, era que tenía que ser un animalito perfecto, perfecto. Entonces, para tal efecto, había algunas personas que tenían la intención de ayudarlos, ¿verdad? Y por ello es que ellos vendían animalitos. Ahora, no nada más los animalitos, sino que incluso, por ejemplo, resulta que en aquel entonces, ustedes recordarán que era el Imperio Romano el que tenía dominio sobre todo ese territorio, y obviamente Israel también estaba bajo el dominio romano. Entonces, la moneda que se utilizaba en aquel entonces para la compra-venta de cosas, pues era la moneda romana. Sin embargo, para el templo, cuando las personas llegaban al templo y tenían que pagar la entrada al templo, los del templo, los sacerdotes, los cobradores, no se aceptaba que se pagara en el templo con moneda romana. Por lo tanto, existían los cambiadores de dinero, los cambistas. Y entonces, por tal cantidad de dinero en monedas romanas, se les entregaba la cantidad en monedas, en shekel se llaman, en monedas que eran aceptadas por el templo de Israel, por el templo de ahí de Jerusalén. Entonces, el problema de todo esto no es que se intercambiara dinero, no es que se vendieran los animalitos, sino que el problema fue que la intención de proporcionar tales comodidades a aquellos que venían desde lejos o aquellos que no tenían dinero ahorrado en shekels, que tenían que cambiar sus monedas, se había corrompido. Ese fue el principal problema, convirtiéndose en un medio para que los líderes religiosos llegaran
llenaran sus bolsillos, wow, de una manera increíble, increíble. Hicieron un gran, pero gran negocio. No es esto para lo que fueron llamados. Tenemos que tener muy presente esto. No fue esto para lo que ellos fueron llamados. Sin embargo, esto fue lo que ellos hicieron. De hecho, el sumo sacerdote de aquella época, recordarán el nombre, Caifás, recibió sobornos de estos comerciantes y de hecho les permitió, él mismo permitió que hicieran negocios en el patio de los gentiles. De hecho, hay un historiador llamado Josefo, Flavio Josefo, que él dice que el número de sacrificios de animales, y nada más haga la cuenta, el número de sacrificios de animales en aquella época era entre 125,000 y 265,500 corderos sacrificados. Obviamente no estamos hablando de palomas, estamos hablando de algún otro animalito o de algún otro tipo de ofrenda, ni de cambio de dinero. Estamos hablando del puro sacrificio de animales. Usted puede hacer la cuenta ahí en su lugar. Haga una cuenta sencilla, multiplique 256,500 por, vamos a ponerle ahorita a 3,000 pesos el borreguito. 3,000 pesos el borreguito. Acuérdense que era no un cualquier borrego. Alguien me podría decir, no, es que está muy caro. O otros pueden decir, no, está muy bien el precio o está barato. Bueno, vamos a ponerlo en 3,000. Es un medio, ¿de acuerdo? Está a la mitad. Pero recuerde que este corderito no era cualquier tipo de cordero. Era un cordero especial. Era un cordero que incluso pudo haber parido la becerra, la mamá de los corderitos, pudo haber parido la borrega, 5 de ellos. Fíjese bien, 5. Pero de los tales, solamente 2 tenían las características para ser un cordero de sacrificio. Los otros 3, ¿se da cuenta? Entonces, dése cuenta que no era cualquier cordero, no era cualquier borreguito, sino era algo especial. Por lo tanto, tenían un precio alto. Ahora, teniendo en cuenta, fíjese bien, dice Josefo, Flavio Josefo, el historiador, también escribe que más de 2.7 millones de personas se reunían para la Pascua. 2.7 millones de personas. 2.7 millones de personas. Aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Tulancingo, apenas somos como 200 y tantos mil habitantes. Póngale usted 200,000 habitantes. No somos ni la 10ª parte de lo que se reunían en Jerusalén para la Pascua en aquel entonces. Así que el número de personas que intercambiaban dinero para poder entrar al templo, wow, había sido enorme. El tipo de cambio en realidad habría sido algo exorbitante. En resumen, el papel original del templo se había perdido hace mucho tiempo y se había convertido en un lugar para el robo. Jesús puso toda la escena, todo lo que se veía en ese momento ahí en el patio de los gentiles, todo Jesús lo puso pies para arriba. Todo lo volteó, todo lo tiró, todo lo hizo a un lado. ¿Sabes por qué? Porque era importante que Jesús mostrara a sus discípulos aquello que es importante para Dios, para el Padre. Cuando reprendió a todas las personas que estaban ahí en el templo, tanto los que vendían como los que compraban, Jesús en realidad le estaba dando una lección a sus discípulos. Ciertamente el pueblo, tal y como lo leímos anteriormente, ciertamente el pueblo estaba asombrado de la doctrina de Jesús o de las enseñanzas de Jesús, de lo que él estaba diciendo. Sí, estaban asombrados, pero en realidad la lección no era para el pueblo, era para sus discípulos. Era para sus discípulos.
Juan capítulo 2, verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús los reprende y menciona la misión esencial del templo, que es: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta declaración cita de hecho a Isaías, ahí en el capítulo 56, verso 7, en donde el papel del templo se define más específicamente todavía. Mire cómo dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Nuevamente, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Observe esto, escuche bien esto: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Oiga esto: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No se está refiriendo solamente al pueblo de Israel, sino se está refiriendo a todas las naciones, todos los pueblos. El término todas las naciones o todos los pueblos se refiere precisamente, absolutamente todos los que habitan este mundo, todas las agrupaciones, todos los grupos étnicos, y todas las ciudades y todos los países, todas las naciones, los pueblos, como le quieras llamar, todas las personas en el mundo. El templo de Dios era un lugar, iba a ser un lugar específico para que todas las naciones fueran y acudieran a encontrarse con Dios. ¿Tiene un significado misionero? Por supuesto que sí. Ahora, recuerde, esto por supuesto que nos tiene que llevar de sí o sí a Génesis capítulo 1, en donde está la intención de Dios para con el hombre. Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él, lo bendice y lo deja en un lugar en donde Dios mismo habitaría. De hecho, hay una referencia, observen, Génesis capítulo 3, verso 8, donde dice que cuando ellos escucharon que la voz de Dios se paseaba por ahí por el fresco del día, ellos tuvieron miedo y corrieron a esconderse detrás de unos arbustos. Pero lejos de analizar el por qué corrieron, el por qué se escondieron, más bien enfoquémonos en lo siguiente: la presencia de Dios habitaba en el mismo lugar que Adán y Eva. Ellos estaban en el mismo lugar, la presencia de Dios en el huerto del Edén. ¿Por qué razón? Porque Dios creó al hombre para que habitara en su presencia. En su presencia. Ahora, hay un intento constante de Dios por acercarse al hombre, ya que el hombre es incapaz de acercarse por sí mismo a Dios. No puede, espiritualmente está muerto. Espiritualmente no puede buscar a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice: no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Así que tenemos que observar con toda claridad lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta parte. Casa de oración para todas las naciones tiene un significado misionero, lo que implica que no solo los judíos, sino también finalmente los gentiles vendrán a adorar a Dios. Actualmente estamos iniciando nosotros con el ministerio de los 3 patios aquí en Conexión, que es el patio de sanidad, que es el lugar donde puede venir cualquier persona y recibir oración para su sanidad. El patio gentil, que es donde las familias pueden venir, sentirse cómodos, ser sanados y establecerse como discípulos. Y el patio de los niños. El patio de los niños es un patio increíblemente importantísimo, porque es donde nuestras generaciones futuras son nutridas para convertirse en actores clave para la salvación de las 237 naciones. Es importante. Así que a través de estos 3 ministerios de patio debemos restaurar la escena. ¿Se acuerdan?
Jesús llegó al templo y puso la escena que estaba ahí, la puso pies para arriba. Ahora nosotros tenemos que restaurar la escena en nuestra iglesia. Tenemos que restaurarla con un propósito. Y este es difundir el evangelio a las 5,000 tribus de personas en las 237 naciones. Esta es la manera correcta, esta es la escena correcta de la iglesia. Punto número dos, una casa de oración. Juan capítulo 2, verso 17, que lo leímos hace un momento, dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En el Antiguo Testamento, el templo era un lugar donde Dios vivía, y ya lo expliqué esto, ¿no? No era que efectivamente Dios viviera ahí, sino que era el lugar en donde Dios se manifestaba, donde se producía la reconciliación y la comunión con Dios, y donde Dios era glorificado. Esto es algo muy importante de entender. Pero entendamos lo siguiente: no solamente para los de la casa de Israel, sino para todas las naciones. En particular, la expresión casa de oración para todas las naciones implica que el templo, o implica que en el templo cualquiera podría venir, orar ante Dios y vivir una vida de respuestas. Cuando hablamos acerca de respuestas, debemos comprender, entender, dar por hecho que esa es la intención de Dios hacia el ser humano, que haya un acercamiento nuevamente entre Dios y los hombres puedan arrepentirse de su camino contrarios a Dios, sino tornarse hacia Dios y entonces vivir conforme a su voluntad. El patio de los gentiles, donde se llevaron a cabo varias actividades comerciales, fue inicialmente un lugar donde los gentiles vinieron a orar ante Dios. Fíjense bien esto. Sin embargo, este lugar se había deteriorado y se había convertido en un mercado, por lo que los gentiles ya no podían venir al templo a orar. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado anteriormente, de lo que les acabo de mencionar? El pueblo de Israel tomó una actitud elitista, y entonces ellos se separaron, dijeron: ustedes los gentiles y nosotros somos el pueblo escogido, el templo es para nosotros. Y entonces empezaron a hacer labores comerciales, de tal manera en que ya los gentiles ya no podían venir a orar, porque ¿qué iban a orar? En un lugar en donde se estaba cometiendo tal atropello, en un lugar donde se estaba fomentando el robo, donde estaba fomentando este sistema tan corrupto, ¿verdad? Y eso era el lugar en donde se supone que todo el ser humano, todas las personas podían encontrarse con Dios. Por lo tanto, Jesús creó un entorno en el que podía ocurrir una oración adecuada. Volcó las mesas, las sillas las tiró, las mesas de los cambistas, hizo un alboroto ahí para darles a entender que lo que estaban haciendo estaba contrario a la voluntad de Dios. Contrario a la voluntad de Dios. Debería ser una casa de oración y no una guarida de ladrones. Se trata de restaurar la alegría y de conocer a Dios. Quédate con este enunciado, quédate con esto en tu corazón, porque esto es algo que debemos mantener siempre en nosotros mismos. Mantenerlo así, porque es algo que proviene del corazón de Dios. Esto, observa. La iglesia se trata de un lugar en donde se restaura la alegría de encontrarse con Dios, de conocer a Dios. Conocer a Dios debe ser un motivo de alegría, debe ser regocijo, no tristeza, no carga, no culpa, no condenación, sino todo lo contrario. Algo que me llama mucho la atención es que Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y eso es precisamente lo que ocasiona el hecho de que nos encontremos con Dios. Hay descanso, hay verdadero descanso.
Necesitamos anunciar el evangelio para que las personas puedan encontrar el verdadero descanso. Pero escúchame bien, no es que, y voy a citar a Pablo, no es que haya otro evangelio, pero es que algunos han pervertido el evangelio. Por eso es que se debe predicar el evangelio de Jesucristo, no otro evangelio, o no un evangelio pervertido. Eso es importante. La iglesia debe convertirse en una unidad de oración, en una unidad en donde la gente pueda encontrarse con Dios. ¿Sí se entiende el término unidad? No, si yo les digo, ve a la unidad médica que está en tal lugar, lo entienden, ¿cierto? Unidad médica. Quiere decir que hay un grupo de médicos que te pueden ayudar. Ok, nosotros, la iglesia, debemos convertirnos en una unidad de oración. Un grupo de personas que tienen una comunión con Dios, que pueden ayudar a otros. Me doy a entender que pueden acercarlos a Dios. ¿Por qué? Porque los que estamos en esta unidad de oración tenemos una comunicación con Dios. Hechos capítulo 2 verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo del Señor actúa. Orar con la autoridad del nombre de Jesucristo rompe la influencia de la obscuridad y resuelve los problemas entrelazados de la vida. ¿A qué me refiero con entrelazados? Me refiero a esto: los problemas que una persona tienen una raíz. Están entrelazados con la raíz del problema. No es tengo problemas nada más porque sí. No es tengo problemas porque me tocó de malas o por mala suerte, como dicen algunos, ¿no? No es por eso, no es por suerte, no es porque te tocó, no es porque estuviste en el lugar equivocado, no, es porque hay una raíz, y todos los problemas que ocurran aquí en este mundo, en esta hora, tienen una raíz y están entrelazados con el problema fundamental. Hay un problema fundamental que debe ser resuelto, y que a eso es a lo que vino Jesucristo. Escúchame esto. Es mi deseo para ti que me estás escuchando en este día, que a través de la oración del pacto y la oración de la visión compartida con ustedes a principios de año. ¿Cuál es la oración del pacto? La que les entregamos cada domingo. Cada domingo les entregamos la oración del pacto, y la oración del pacto hace referencia precisamente a este mensaje, al mensaje de púlpito, en donde nosotros tenemos ahí 1, 2 puntos de oración, y tenemos un tercero, pero está basado en los títulos de oración del mensaje de púlpito. ¿Para qué? Porque como iglesia, como unidad de oración, debemos alinear nuestras peticiones que están bíblicamente sustentadas por el mensaje que Dios nos ha dado para que podamos vivir el resto de la semana. Entonces, esa es la oración del pacto y la oración de la visión compartida que les hemos dado, que les hemos compartido a principios de año, que se trata de el título principal o el título lema de este año es ensancha el sitio de tu tienda. Bueno, es la visión, y nosotros, mi deseo es que ustedes puedan orar por la evangelización de regiones, pueblos y las 237 naciones a través de la oración del pacto y la oración de la visión. Además, también es mi deseo que usted ore en detalle por sus necesidades individuales y familiares de acuerdo a la voluntad de Dios. No se pierda de esto, porque no se trata de orar por lo que yo quiero, porque yo quiero y como yo quiero. Se trata de orar conforme a la voluntad de Dios por aquellas cosas que yo necesito de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese bien esto: ore por sus lugares de trabajo, sus negocios, los entornos académicos, por todos estos lugares en donde usted está, en donde usted se desenvuelve, se desarrolla. Ore por esos lugares, por las personas con quienes usted tiene contacto. Ore por todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha la oración de sus hijos. No limite el contenido de sus oraciones. Ore y exprese y entregue en la oración todo lo que usted piensa, todo lo que usted es, todo lo que usted siente. Entrégueselo a Dios. Órelo, hable con Él. Dios no es un Dios lejano a usted.
Dios no es un Dios que es ajeno a usted. Dios es cercano a usted. Vierta todo lo que usted tiene, viértalo todo en el contenido de su oración a Dios. Esto es importante. Por encima de todo, te animo, te exhorto, debo insistirte en esto. Ora hasta con lágrimas por las almas moribundas en el campo. Ora profundo por aquellos que aún no conocen a Cristo. Ora con lágrimas por las familias incrédulas. Tú y yo, cada persona en este lugar, tenemos familias que no conocen a Cristo. Y me pongo a pensar en el clamor del rico en aquel entonces, cuando estaba en el Seol. Le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo ahí hermanos que no saben de este lugar. ¿Sabes? Es mejor orar a Dios ahorita, clamar a Dios ahorita por aquellos que no le conocen, que no conocen a Jesucristo, que no han tenido un encuentro cercano con Él. Es mejor clamar ahorita, orar por ellos hasta las lágrimas, tener compasión por ellos, a un día verlos morir sin Cristo, sin esperanza. Así es como ampliamos nuestra tienda de oración. Acuérdese del lema de este año: es ensancha el sitio de tu tienda. Y esto es tanto en lo espiritual como en lo físico. Pero esto tiene diferentes aristas, y una de ellas es el sitio o la tienda de la oración. Haz crecer la tienda de oración en tu vida. Salmo capítulo 26, versos 5 al 6 dice de la siguiente manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tu clamor por la salvación de las almas seguramente darán el fruto de la alegría. La oración es, de hecho, fíjate bien, es una ciencia espiritual con resultados tangibles. Es una ciencia espiritual con resultados tangibles. ¿Por qué? Por la siguiente razón, y única razón: nuestro Dios es un Dios vivo. Nosotros no tenemos un Dios de muertos, nosotros tenemos un Dios de vivos. Amén. El famoso evangelista Leonard Ravenhill dijo esto: Satanás nos persuade a descuidar la oración, porque estamos muy centrados, muy concentrados en aumentar nuestro conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, no debemos caer en la contradicción de descuidar la oración mientras acumulamos conocimiento de la Biblia que nos enseña a orar. ¿Se da cuenta de esta contradicción enorme? Descuidamos la oración, la hacemos a un lado y nos centramos en aprender mucho de la palabra de Dios, de la Biblia, y la grabamos en nuestra mente y nos aprendemos textos, pero sin darnos cuenta que la Biblia es la que nos enseña a orar, y que tenemos que orar, que tenemos que tener una vida de oración, una vida cercana a Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante. Eso es lo importante. En Juan capítulo 16, verso 24, Jesús enfatiza esto: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Créanme una cosa, de verdad espero que todos aquí tengan evidencia al experimentar la alegría de orar y recibir respuestas. Esto cuando les digo que debe haber evidencia, que tengan evidencia, es porque el resultado de su oración
es tangible, es verdadero, es algo que se puede ver. No, no es algo en lo que usted tiene que hacer un esfuerzo mental y decir, sí, sí sucedió, va a suceder. No, 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 no. Confíe en Dios. Confíe en Jesús. Confíe en que el que lo prometió lo cumplirá. Solo confíe. Todos sus hijos tenemos la bendición, el derecho a tener respuesta a nuestras oraciones. Enfóquese en eso y solamente pida a Dios con todo su corazón. Busque su voluntad para pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Me doy a entender? No vamos a pedir algo fuera de su voluntad porque no lo va a conceder. Es como, por ejemplo, esto. Imagínese usted que yo le digo a Dios, Señor, necesito un vehículo, necesito que me proveas un vehículo para ir a las naciones. Hasta ese momento todo parece que va bien. Hasta ese momento parece que estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces le digo, Señor, permíteme tener ese Lamborghini. Ahí se fue todo el rollo, ¿verdad? ¿Por qué? No va a servir un Lamborghini para las misiones. Es imposible, no sirve de nada. ¿No? Entonces tenemos que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces recibiremos respuestas como tangibles, respuestas que podemos ver. Haz la oración del pacto que se da a través del púlpito todos los domingos. Ora de manera realista. Haz que los títulos de oración que nosotros te entregamos para cada semana, que pasen a formar parte de tu vida, y hazlos de una manera realista. Ora a Dios de manera realista. Orar de esta manera, déjame te digo una cosa, se convierte en el acceso directo para salvación, número 1. Número 2, acceso directo a las bendiciones. Y número 3, acceso directo a las respuestas. ¿No es importante acaso? Claro que sí. Así que convirtámonos en una unidad de oración del pacto que da fruto con el mayor testimonio de la obra de Dios para salvar vidas. Conclusión. Quiero concluir el mensaje con lo siguiente. Marcos capítulo 11, verso 11 y verso 19, se menciona repetidamente que después de entrar en Jerusalén, Jesús no se quedó en Jerusalén, sino que salió de la ciudad al atardecer y fue a un lugar llamado Betania. ¿Para qué? Para descansar. Betania significa casa de los pobres. Era un pueblo muy pequeño, el ambiente no era muy bueno. Sin embargo, Jesús lo eligió para quedarse y no eligió Jerusalén. ¿Sabes? Jerusalén, en comparación a Betania, tenía mejores instalaciones, mejores mesones, mejores lugares, pero para Jesús era algo incómodo. Así que él iba a Jerusalén, pero él continuó saliendo de Jerusalén para ir a descansar a este lugar llamado Betania. ¿Por qué lo hizo? Creo que el mensaje hacia la iglesia está aquí. Fíjense bien, Jerusalén era un campo donde la gente trataba de matar a Jesús, buscando de una o de otra manera hacerle daño a toda costa. Sin embargo, Betania era diferente. Betania era un lugar donde Jesús podía disfrutar de un verdadero descanso. Acuérdense que en Betania Jesús hizo milagros, hizo muchos milagros. Lucas, capítulo 24, verso 50, revela que cuando Jesús ascendió al cielo, fue hasta Betania, bendijo a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Escúcheme bien, no en otro lugar, no en Jerusalén, no en Belén, no allá en su tierra en Nazaret, no allá por Galilea, no, en Betania. Fíjese bien esto. Eso es lo mucho que Jesús estaba interesado en Betania. Un pueblo pequeño, un pueblo de gente pobre, pero Betania para Jesús era un lugar importante. La iglesia, así que debemos entender esto, la iglesia debe convertirse en una Betania. La iglesia debe ser un lugar donde todos puedan recibir las bendiciones de Jesús. Debe ser un patio de gentiles, un patio de curación y un patio de niños. Así que trabajemos para convertirnos en una iglesia donde se lleve a cabo la curación, la restauración evangélica
y que todos vengan a ser revividos. Que todas las personas que vengan aquí puedan tener un encuentro con Dios, puedan tener un verdadero encuentro con su Creador. ¿Les parece bien? Oremos. Señor y Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por traer tu palabra a nuestras vidas, nuestros corazones, estos que sean impactados por ti, para que, Señor, vivamos de acuerdo a tu verdad, a tu justicia todo el tiempo. Que nos podamos convertir, Señor, en ese lugar como iglesia en donde muchos vienen para encontrarse contigo, Señor. Que podamos entender la función principal, tanto en lo personal, cada uno de nosotros, como también como iglesia, que es una misión para las naciones, para que los pueblos, para que todas las personas puedan llegar a encontrarse contigo. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.